Muy buenos días. Damos inicio a la sesión de hoy, martes 9 de diciembre del presente año, en nombre de Dios y de la patria. Partimos. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Llegó urgencia simple para el proyecto de ley sobre registro de mascotas y animales de compañía, en carácter de simple. Un oficio del Director Nacional del Trabajo, que responde a un oficio de esta comisión, respecto a información sobre los procesos de fiscalización al comercio ilegal óptico del país. Y una invitación de la directora del Servicio de Salud Viña Quillota y Petorca, para la presentación del proyecto de Sistema Territorial de Gestión Quirúrgico que se realizará el día 10 de diciembre a la 1 en el auditorio del Hospital Biprovincial de Quillota en Petorca. También se recibió la excusa del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Hacienda para asistir a la presente sesión. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien. ¿Puntos varios? ¿No tenemos? Bien. Hoy la tabla tiene 2 puntos. El primero, seguir con el trámite respecto del proyecto que crea o que moderniza un sistema nacional de servicios de salud. Y el segundo es la presentación del proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud. Entiendo que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social se ha excusado. Entiendo que es el Ministerio el que se excusó, no solamente el ministro. ¿No hay nadie del Ministerio? ¿De Trabajo? Nadie. Habían, entiendo, dicho que venían y parece ser que decidieron no venir. Sí, está la suceso, pero habíamos pedido al Ministerio. Muy bien. Entiendo también que el director de FONASA, don Camilo Cid, no ha podido venir hoy día, pero viene el jefe de División de Planificación, don Matías Goyenechea. Lo veo acá. Está la superintendenta de Seguridad Social, doña Andrea Soto, y que además está acompañada de la fiscal y del intendente de Beneficios. Muy bien. A ver, tenemos alternativa. Una es seguir avanzando con el orden de la tabla y la otra es invertirla para que exponga el superintendente de salud, así podamos tener el quórum completo porque vamos a votar en el proyecto del mejoramiento de la modernización del Servicio Nacional. Propongo que invirtamos y podamos partir con la exposición del superintendente, que solamente la exposición. ¿Les parece? Muy bien. Que pase el superintendente, por favor. Inmediatamente después seguimos con el punto 2. Me van a perdonar que hable despacio, pero me duele muchísimo la garganta. Sí, no estoy contagioso en todo caso. Me han dicho que ya pasamos todas las etapas de contagio hace varios días atrás. Es que agosto parece ser que casi todos los meses. Siempre hay un pedacito de agosto en todos los meses. Muy bien, ¿está el superintendente? Sí, que estaba aquí afuera. No tenemos convocado para mañana, entiendo. ¿No? No está aún, va a depender un poco de lo que resolvamos hoy. Tenemos además, asiento por favor, súper. Tenemos además pendiente de votación, aparte de las 3 indicaciones de mutualidades, FALP y lo demás, tenemos pendiente de votación los transitorios. ¿Ya estamos preparados como para votar los transitorios? Muy bien, muy bien. Ya. Bueno, va a depender de un poco del transcurso de esta sesión. Si tomásemos la decisión de sesionar mañana extraordinariamente y desde ese punto de vista, si lo decidimos, lo pediremos a la sala nuevamente, tal como se hizo la semana pasada. ¿Ya? Muy bien. Le ofrezco la palabra al superintendente. Hemos decidido invertir el orden de la tabla. Súper. Así es que parte usted con su exposición, dado que el gobierno puso urgencia a su proyecto. Muchas gracias, presidente, y saludar por su intermedio a los
señores senadores y la senadora presente también el día de hoy. Agradecer que nos hayan colocado en tabla y, bueno, invertirla, le agradezco el doble, entonces, presidente. Bien, para comenzar, algunos antecedentes de este proyecto de ley, que lo que busca es fortalecer a la Superintendencia de Salud, siendo parte del compromiso que adquirió también el gobierno en el momento en que se discutió la ley corta de ISAPRE. Esto venía dentro del contexto de la reforma, pero allí se tomó el compromiso de presentar este proyecto de ley se suma, digamos, al resto de los proyectos que se han ido presentando, como la eliminación de las preexistencias y discriminación, que está en la Cámara de Diputados, modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, reforma al SIL, optimización del Carte Soto, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón nos parece que es importante y también urgente discutir este proyecto? Primero, porque ya han pasado 13 años desde la creación de la Ley 20.584 de Derechos y Deberes de los Pacientes, y hoy día las atribuciones con las que cuenta esta superintendencia no son simétricas respecto de entre la intendencia de prestador y la intendencia de fondo, lo que nos lleva a una situación de menor protección de los pacientes, sobre todo frente a los prestadores de salud. Las sanciones actuales son muy bajas y no logran generar disuasión de los prestadores que son infractores. Tenemos prestadores que de manera permanente incluso infringen leyes como, por ejemplo, la de condicionamiento de la atención en salud, exigiendo documentos que están prohibidos expresamente por la ley, y más allá de que nosotros pasemos multas, muchas veces terminan reiterando esa conducta. Los prestadores públicos, que también van a quedar, digamos, bajo la fiscalización nuestra, actualmente solo enfrentan sumarios administrativos, no hay ningún tipo de multa que sea efectivo, por lo tanto también creemos que hay pocos elementos para poder estimular un cambio de conducta. El mecanismo de arbitraje solamente existe para la intendencia de fondo, como decía recién, entonces los conflictos o controversias que hay entre las personas y las aseguradoras, FONASA y SAPRE, son los únicos que podemos resolver por esta vía, no así cuando hay controversias entre los pacientes y los prestadores. Por lo tanto, hoy día la única alternativa que tiene la gente para resolver estas controversias es ir a los tribunales de justicia, lo que además encarece, obviamente, el sistema. Las personas tienen que pagar un abogado. Cuando van a la superintendencia, la tramitación se hace de manera directa. Y por lo tanto una atribución como esta nos parece que va en directo beneficio de las personas para poder resolver estas materias, y también para el propio sistema porque baja los costos y también descomprime un poco a la justicia en este tipo de materia. Otro tipo de cosas, que las auditorías clínicas hoy día son realizadas por médicos que forman parte del servicio de salud o habitualmente incluso del mismo prestador que está siendo auditado. Esta situación nos parece que no debiera ser así, por lo tanto, en conversación y acuerdo con el Ministerio, se estableció que bajo solicitud del Ministerio, la auditoría clínica la tuviera que realizar un tercero, que en este caso es la Superintendencia de Salud, para poder asegurar independencia y transparencia. En conclusión, entonces, la ciudadanía carece de herramientas efectivas para ejercer y defender sus derechos. Dentro de los objetivos principales, el fortalecimiento institucional nos permite optimizar la estructura y el funcionamiento de la superintendencia, el mejor resguardo de los derechos de las personas, mejorando entonces herramientas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, y también presentamos una modernización del sistema de acreditación para poder actualizar el sistema que actualmente existe de acreditación en materia de calidad sanitaria, de calidad asistencial. Dentro de los propósitos a largo plazo, nos interesa poder consolidar el rol fiscalizador de nuestra superintendencia como ente principal fiscalizador dentro del sistema sanitario, liderar la defensa de los derechos de los usuarios tanto en cobertura financiera como también en prestaciones de salud, y modernizar los mecanismos de regulación, fiscalización y sanción. Respecto de la institucionalidad, aquí el primer punto de gobernanza institucional fue un requerimiento expreso de esta Comisión de Salud del Senado en la discusión de la ley corta de ISAPRE. Aquí quisiera hacer una salvedad porque en el análisis institucional, si queremos avanzar en autonomía, lo que nosotros
consideramos como Superintendencia de Salud, es que en algún momento podamos llegar a tener un reordenamiento distinto con un consejo que sea ejecutivo y no tan solo directivo, como ocurre, por ejemplo, en la Comisión para el Mercado Financiero. Sin embargo, entendemos que esa es una modificación más bien a mediano o largo plazo, porque tiene varios efectos. Primero, un efecto, obviamente, de recursos importantes, pero también de funcionamiento interno que podría significar un problema. Sin embargo, podemos dar un primer paso hacia la creación de un órgano colegiado, más bien en la línea de un consejo asesor, que ha sido, digamos, una salida alternativa que nos parece, digamos, sumamente razonable por el momento, ¿ya? Lo que decía recién, dentro del diagnóstico de las limitaciones de la Intendencia de Prestadores, que ya las he comentado. Dentro de la protección insuficiente de los derechos, falta de especificidad en sanciones para los incumplimientos de la Ley 20.584. Hoy día no tenemos potestad para poder interpretar la ley ni establecer, por ejemplo, normas de cumplimiento general, lo que sí podríamos realizar durante una vez que se ha aprobado este proyecto, pero también poder especificar mucho más las faltas a esta ley, que hasta el momento son bastante genéricas y difíciles de resolver por la vía del recurso administrativo, que es la única forma que tenemos en la actualidad. Hay una baja resolutividad de los actuales mecanismos de resolución de controversias, sanciones que son insuficientes, plazos limitados para que usuarios presenten reclamos, es sumamente estrecho, las personas van a reclamar, los prestadores tienen 15 días para responder y luego, si es que las personas están insatisfechas con esa respuesta, tienen solamente 5 días para poder presentar el reclamo. Hay una asimetría que nos parece un poco absurda porque las personas son las que tienen menos posibilidades de presentar reclamos, a diferencia de los prestadores que tienen equipos dedicados a ello. Las sanciones insuficientes para disuadir a los prestadores infractores, ya lo dijimos, plazos limitados, y el sistema de reclamos que no incluye a los prestadores individuales de salud. Nosotros en algún momento discutimos si podíamos avanzar también en materia de ejercicio profesional, pero hay un ejemplo en México, ¿no? Que funciona así. Sin embargo, entendemos la complejidad de avanzar ahora, por lo menos en esa materia, y no se ha incluido de tal forma que eso sigue siendo parte de lo que resuelven los tribunales. Respecto de la difusión de derecho y transparencia, existe en el sistema sanitario una asimetría grande de información entre las personas y el sistema, ya sea su aseguradora como también su prestador. Por lo tanto, creemos que la superintendencia debe jugar un rol también en este ámbito de cosas, sobre todo desde el punto de vista de poder educar a la ciudadanía o entregar información que les permita conocer mejor sus derechos y también cómo poder resolver sus controversias. En el sistema de acreditación, algunas deficiencias que también existen todavía, proceso de registro de entidades acreditadoras, en el proceso de acreditación mismo y la continuidad de los estándares de acreditación, ahí tenemos un problema. Además, hay un desafío grande porque desde el año 2022 que empezaron a acreditar también la atención primaria en salud. Hasta ese año, la atención primaria solo lo hacía voluntariamente. Hoy día, de manera progresiva, se han ido incorporando también, mediante el decreto GES, distintos prestadores de atención primaria, lo que nos parece va en la dirección correcta, sobre todo desde el punto de vista de la implementación, por ejemplo, de la APS universal. Si queremos avanzar en eso, era absurdo seguir prolongando en el tiempo la entrada en la acreditación de la atención primaria. Y en el régimen sancionatorio de entidades acreditadoras, que se incluyen sanciones para personas naturales responsables de estas entidades acreditadoras, así como también se exige una garantía para que las entidades acreditadoras, si en algún momento incumplen con su proceso de acreditación, se pueda rescatar esos recursos que muchas veces no es muy difícil de poder recuperar. Entonces, en resumen de propuestas, el proyecto de ley crea el Consejo de la Superintendencia de Salud, amplía las facultades de la Intendencia de Prestadores, mejora la resolución de controversias, incluyendo el arbitraje, moderniza el régimen sancionatorio para privados, crea un régimen sancionatorio para los hospitales públicos. En este caso, la sanción va dirigida no a la institución, sino que
al director a cargo del tema. Creemos que ahí se puede generar un mejor incentivo para que alguien se haga cargo precisamente de situaciones que puedan ser denunciadas. Moderniza el sistema de acreditación, aporta en transparencia y difusión, perfecciona el sistema de reclamos y la ampliación de plazos, y hay nuevas sanciones por incumplimiento también en materia del GES. Contenidos más específicos. ¿Cómo está ese tema? Contenidos ya más específicos del proyecto. Mencionar que este proyecto contiene 4 artículos que modifican distintos cuerpos legales: el DFL número 1 del Ministerio de Salud, la Ley 20.584 de Derechos y Deberes, la 19.966 que establece el régimen GES, la Ley 20.850, más conocida como Ley Ricarte Soto. Y también contiene 6 artículos transitorios. El Consejo de la Superintendencia, en términos gruesos, se compone como un órgano colegiado técnico de 5 miembros, participando también de el superintendente como presidente del mismo. Se designa por alta dirección pública y los consejeros tienen una duración de 6 años que son intercalados, como ocurre, por ejemplo, en el Senado. Hay una propuesta para el primer nombramiento que se lo deja al presidente de la República por un plazo determinado tiempo hasta que se pueda implementar por la vía de la ADP. Dentro de las funciones está la aprobación del plan estratégico, la emisión de informes técnicos, el monitoreo de objetivos y algunas otras más. En el ámbito de la ampliación de facultades de la Intendencia de Prestadores, otorga facultad interpretativa de la ley y reglamentos en su ámbito. Por lo tanto, con ello nos permite también dictar instrucciones generales y órdenes también particulares, requerir información de todo tipo a los prestadores, incluyendo información financiera. No tenemos la potestad, eso sí, o no nos entrega la potestad de poder supervigilar cumplimiento de indicadores, como lo que ocurre con las ISAPRES, pero sí podemos requerir información. Faculta para realizar también las auditorías clínicas, de la forma en que les mencionaba recién. El Ministerio requiere una auditoría clínica y quien ejecuta la misma es la Superintendencia de Salud. Y amplía las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. En el ámbito de la resolución de controversias, faculta al intendente prestador como árbitro arbitrador, al igual que el intendente de fondo actualmente. Permite adoptar medidas provisionales durante el procedimiento. Esto es sumamente importante desde el punto de vista práctico. ¿Y por qué? Porque en la actualidad mucha gente va al sistema judicial porque allí puede requerir de órdenes de no innovar, ¿no? En cambio, por la vía de la superintendencia hoy día no existe un formato que pueda suspender, por ejemplo, el cobro de un pagaré. Nos hemos visto frente a ese caso en muchas oportunidades y solamente opera la buena fe. Nosotros entregamos un certificado y el prestador podrá o no continuar con el cobro. Sin embargo, estas medidas provisionales nos permitirían suspender el procedimiento hasta que la superintendencia pueda resolver esa situación, lo que también le da más tranquilidad a las personas durante este proceso. Fortalece el sistema de reclamos y respuesta ante prestadores y amplía el plazo de los usuarios para presentar reclamos ante la superintendencia, por lo que mencionaba hace un rato atrás. Dentro de las nuevas sanciones para garantizar los derechos del GES, fundamentalmente porque en la actualidad los prestadores no siempre informan de manera oportuna a los pacientes sobre sus derechos y lo que consideramos especialmente grave, sobre todo cuando hay condiciones que implican urgencia vital o riesgo de secuela funcional grave. Entonces, las soluciones que presenta este proyecto son nueva sanción por no informar a la Intendencia de fondos sobre pacientes con condición de salud garantizada que implique urgencia habitual o secuela funcional grave, lo que permitirá dar un seguimiento oportuno de los casos más críticos. Nueva sanción por no informar a las personas que son beneficiarios del GES. Nosotros hemos visto muchas veces que son los propios prestadores los que no notifican o no informan a los pacientes que su patología es GES y por lo tanto se genera un problema, sobre todo de oportunidad o de que la gente termine pagando por una patología que está cubierta por este régimen.
Y el impacto esperado con estas medidas, que las personas puedan conocer sus derechos, puedan exigirlos, porque los pacientes informados significan una atención también más oportuna y mejores resultados en salud. Avanzar hacia un régimen sancionatorio modernizado. El problema actual es que las sanciones vigentes son bajas y no logran modificar la conducta de los prestadores, no cumplen con el rol disuasivo. Para los prestadores públicos, actualmente la única consecuencia es la solicitud o requerimiento del superintendente al ministro o ministra de la realización de un sumario administrativo que puede o no realizarse. No hay obligación de aquello. Entonces esto genera muchas veces impunidad y desprotección de los usuarios del sistema público. Las soluciones propuestas para el sistema privado: se uniforma el procedimiento sancionatorio, dando mayor certeza jurídica a todos los actores, incluidos los regulados. Se aumentan las multas para fortalecer la capacidad disuasiva ante incumplimientos legales. Se establecen criterios objetivos de gravedad para determinar montos en las sanciones. Hoy día existe un rango que queda a discreción de una comisión que evalúa precisamente cuánto es lo que debiera ser. Hoy día se agregan algunos elementos que son más objetivos, como reiteración de conducta, daño causado a los usuarios, beneficio económico obtenido por el infractor, etc. ¿Qué soluciones presentamos para el sector público? Se crea también un nuevo régimen sancionatorio que no existía anteriormente, y estas sanciones recaen fundamentalmente sobre los directivos responsables y no sobre la institución. ¿Por qué hicimos esta salvedad? Porque en el caso de la institución privada, como el dueño es un privado, la sanción le afecta obviamente a quienes ejercen cargos directivos de manera directa, digamos, porque obviamente nadie quiere ser sancionado. En cambio, en el sistema público, el pago lo realiza el Estado. Entonces tampoco tiene mucho efecto disuasivo, a diferencia de si afecta a los directivos responsables, como lo que ocurre hoy día con el Consejo para la Transparencia, ¿no? Que las multas están dirigidas a los directivos, claro, y ahí nos permite, por lo tanto, sí impulsar un cambio conductual. Los tipos de sanciones: primero amonestación por escrito y luego una multa que va entre el 10 al 50% de la remuneración mensual. Hay una norma común, que es el plazo de prescripción de 5 años para las infracciones, otorgando un periodo razonable para investigar y sancionar. En el ámbito de la modernización del sistema de acreditación, flexibiliza la determinación de plazos y aranceles, faculta para requerir nueva evaluación si no se mantienen los estándares, lo que nos parece importante porque uno puede acreditar a un centro determinado, pero la evaluación posterior del mantenimiento de estos estándares es fundamental. No puede solamente pasar 3 años entre cada una de las evaluaciones y no tener posibilidad de poder requerir evaluaciones durante todo ese tiempo. Permite suspender la participación de entidades acreditadoras hasta por 1 año por incumplimiento. Incorpora el requisito de garantía que les mencionaba recién para entidades acreditadoras que incumplan, garantía que nos permite poder retirar los fondos si es que estos no cumplen, poder devolverlo a quien ha hecho el contrato. Recordemos que los prestadores contratan o pagan a una entidad acreditadora que es sorteada por la superintendencia. Permite sancionar directamente al responsable también de una entidad acreditadora. En el ámbito de la transparencia y difusión, que decía yo hace un rato, que nos permite reducir la asimetría de información del sistema, aborda las siguientes medidas del proyecto. Facultad de difundir deberes y derechos de la ciudadanía. De esta forma, la superintendencia podrá realizar campañas, entregar materiales a los ciudadanos para que conozcan sus derechos y también cómo hacerlos valer. Se crea un registro nacional de sanciones de acceso público. Cualquier persona podrá consultar qué prestadores han sido sancionados y cuáles han sido sus motivos. Las sanciones van a permanecer visibles durante un plazo de 5 años, luego, evidentemente, son eliminadas. Se genera también la obligatoriedad de un encargado de calidad para que todos los prestadores institucionales puedan contar con un encargado. En la actualidad, la verdad es que esa tendencia se ha ido generalizando, sin embargo, la ley termina garantizando aquello. Hay orientación en caso de presuntas negligencias. Recordemos que en el caso de las negligencias médicas, el rol que nosotros cumplimos más bien es de
de otorgar la posibilidad de que las personas puedan tener un acceso a un mediador, siempre y cuando esto sea en el sistema privado, lo que es cancelado, pagado por las personas. En el caso que sea un prestador público, esto ocurre en el Consejo de Defensa del Estado, que es quien lleva las mediaciones. Sin embargo, podemos nosotros jugar un rol un poco más activo orientando a las personas frente a estos casos. Información pública sobre prestadores y auditorías clínicas externas independientes que les mencionaba también a solicitud del Ministerio de Educación. Las disposiciones transitorias. Esta ley entrará en vigencia a contar de 6 meses de su publicación en el Diario Oficial. Dentro de los 6 meses siguientes a la publicación, el Ministerio de Salud deberá adecuar los reglamentos respectivos. Los consejeros serán nombrados en una primera oportunidad por él o la Presidenta de la República en un plazo de 3 meses, una vez que entre en vigencia la ley. Para el primer nombramiento, lo que decía recién, 2 consejeros tendrán una duración de 6 años y un consejero y una consejera por el plazo de 3 para que después puedan quedar intercalados en la mitad del Consejo. Se disuelve el Consejo Consultivo de la Ley 21.074, que es el Consejo Consultivo de la Ley Corta, que actualmente permanece en un estado bastante particular porque ya terminaron sus sesiones. Sin embargo, si es que alguna ISAPRE incumple con el plan dentro de los 13 años que están proyectados, nosotros tenemos la potestad de poder intervenir y hacer un nuevo plan, pero tiene que ir a consulta del Consejo, ¿ya? Y esta situación obviamente que genera un problema que creemos se puede resolver traspasándole entonces al Consejo más permanente. Esta ley también será aplicable a los procedimientos sancionatorios que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia, y el mayor gasto fiscal de esta ley en su primer año será con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Salud, pudiendo suplementarse con cargo al Tesoro Público y para los años posteriores a través de la Ley de Presupuesto de la Nación. Como conclusiones finales, se generan avances institucionales que nos permiten fortalecer el sistema. Este proyecto es un avance en el fortalecimiento del rol regulador, fiscalizador, sancionador y gestor de la calidad en salud de la superintendencia. Crea el Consejo de la Superintendencia. Se logra la homologación de facultades entre ambas intendencias de fondo y de prestadores, generando un sistema más coherente, equilibrado y con mejor potestades para poder defender los derechos de las personas, no solo con los aseguradores, sino que en el tránsito completo dentro del sistema sanitario. Nos permite el cumplimiento de compromisos legales, ya les mencionaba la ley corta de ISAPRES. Genera un impacto directo en las personas porque implica una mayor protección efectiva de los derechos de las personas y de los usuarios del sistema, especialmente las personas más vulnerables que no pueden acceder a los tribunales. Se abre una vía de acceso a la justicia en salud sin necesidad de tener que contratar abogados ni tampoco las costas judiciales que están asociadas a ello, a través de un arbitraje de un órgano especializado, que esa es otra ventaja porque los tribunales no tienen especificidad en este tema, nosotros sí somos un órgano especializado, y los ciudadanos pueden contar con información transparente y oficial para tomar decisiones en el ámbito de su atención en salud. Por lo tanto, al finalizar, nos gustaría poder invitarles a poder, ojalá, avanzar y aprobar este proyecto de ley que nos permite modernizar la institucionalidad chilena de salud y que pone a los derechos de las personas en el centro de nuestro sistema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Superintendente Torres. Ofrezco la palabra. Senador Castro. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al superintendente, su equipo FONASA también, asesores. Ah, no la conocía. Andrea Soto. Muy bien. Encantado saludarla también. Bueno, tengo 3 inquietudes que quisiera expresar sin leer el detalle del proyecto, pero entendiendo que el superintendente de salud ha venido en una línea de coherencia de varios años, los últimos 2 o 3 años, planteando la necesidad de tener esas facultades. Eso consta que ha sido así reiteradamente en el momento que se discutió la ley de ISAPRE y en distintas fases. Así que es bueno que ya haya pasado el primer trámite y aquí podamos, ojalá,
darle el trámite respectivo para que las cosas mejoren. ¿Cuáles son las preocupaciones que yo ignoro si están en detalle plasmadas o no? Porque estamos en esta primera mirada general. Uno, se ha hecho crítica permanentemente de que falta presencia de la superintendencia en las materias públicas, es decir, los conflictos que hay en los hospitales referentes, por ejemplo, a prestadores de los hospitales, médicos, funcionarios, en fin, y el establecimiento, o los problemas que en parte abordó el superintendente, que son materias de calidad, trato, dignificación de la atención, donde la gente se encuentra con a veces una muralla o de no saber exactamente dónde ir a golpear la puerta, a la OIRS u otros lugares, dirección del establecimiento, a veces va a un diario, va a una radio, qué sé yo, porque la queja que existe, legítima, de mucha gente que dice ¿dónde me dirijo? Porque yo veo un problema serio en este hospital, que no siempre es una negligencia grave o una falta de servicio, sino que son materias que tienen que ver con la calidad y la dignificación del trato usuario o la burocracia en el manejo de la información, por ejemplo. Casos de enfermos graves, que nadie sabe que tienen enfermo grave, que tercera o cuarta persona le informan a los parientes y la información está distorsionada, etc. Los mismos casos de falta de medicamentos, de pronto. La falta de especialistas. O sea, hay un paquete enorme de cosas que se dice dónde voy a reclamar, dónde un órgano que no sea el mismo hospital, el mismo ministerio, me da garantía de que mi denuncia va a tener llegada y va a ser resuelta alguna vez. Ni hablar de la atención primaria también, homologo a ese plano, los CEFAM, todo ese mundo. ¿Qué rol va a tener ahí? En primer lugar, la superintendencia con estas nuevas facultades, o no va a tener ningún rol. Dos, ¿qué rol va a tener en el mundo privado respecto a los graves conflictos que han habido entre prestadores y clínicas o centros médicos? Estoy recordando la clínica Las Condes, graves problemas en su minuto, los problemas de la falta de servicio cuando fue el traslado de esa menor que murió de Valparaíso, que le costó la salida a una ex autoridad, un traslado de Arica, donde por un problema de logística en la atención se hizo una tardía derivación y después se supo que había una cláusula que impedía recibir en la clínica Las Condes porque había conflictos judicializados entre la gente, sus funcionarios y la entidad. No tenía permiso. Críticas profundas, cuando fue el caso mismo de Las Condes respecto de la salida de muchos médicos, que judicializaron también conflictos por cobros abusivos, por no tener acceso a las fichas clínicas. Yo sé que al superintendente le ha tocado conocer muchos de esos casos, pero sin tener las uñas y los dientes para abordarlos. Prestadores, médicos, funcionarios y clínicas o centros médicos, conflictos. Y tres, en el rubro de la identificación de los prestadores, de los médicos. Hay un registro nacional, ¿verdad? Yo recuerdo en el caso de las licencias médicas falsas colombianas, que ha tenido un derrotero, hasta ahora el primer episodio grande de falsificación hace 2 o 3 años atrás, donde supimos en esa época que el sistema no identificaba exactamente si ese doctor, comillas, era emisor desde fuera de Chile o desde dentro de Chile. Me acuerdo bien de esos casos, por ejemplo, en que se logró regularizar. Y ahí también había un problema de falta de facultad, falta de, claro, de prerrogativa. Entonces, la identificación, que hoy día parece como algo muy sensible, le toca a la Superintendencia de Seguridad Social también los sistemas electrónicos de emisión de licencia médica, donde saltan desde ahí muchas veces las primeras alertas de una emisión fraudulenta. ¿Cómo, y aquí los pongo a los dos, cómo ustedes conversan mejor ahora con estas facultades? ¿O no? Porque era poco lo que conversaban, no porque no quisieran, sino porque no tenían regulatoriamente los puentes para conversar. Por ejemplo, en el tema de la identificación de los prestadores y todo lo que deriva que gente venga, se inscriba hasta una semana en Chile, se vuelve a Colombia, se vuelve a Venezuela y por ahí le sigue dando, ¿verdad?, sin tener ninguna participación ni fiscalización. Esos 3 ámbitos, presidente: lo público, los prestadores, el privado y el registro, entre otras cosas. Muy bien. Bueno, a las preguntas del colega Castro, debo decir que la exposición del superintendente ya tocó prácticamente todos los que se ha consultado, pero vale la pena que se lo responda. Senador Gaona. Gracias, presidente. Yo tengo, en realidad, las inquietudes que plantea el doctor Castro son un poco las mismas que tengo yo. Yo sé que usted las mencionó, pero me gustaría que
profundizar aquel un poco lo que le ha pedido el senador Castro. Claro. Y tengo dos comentarios. Uno tiene relación con el consejo, este consejo como directivo. Me da la impresión de que tiene facultades o atribuciones bastante débiles. La única, en lo que trae el proyecto de ley, la única que uno podría decir facultad de verdad es que aprobará el plan estratégico. Nada más. Entonces, no sé si hay alguna alternativa de que poder ampliar esas facultades, por lo menos que tengan responsabilidades quizás en los procesos disciplinarios, por ejemplo. Yo creo que puede ser un elemento ahí interesante o alguno otro que tenga sentido tener este consejo. O sea, tener un consejo para que apruebe el plan estratégico, en realidad no sé qué tanto aporta. Y me tomo de esto mismo el costo fiscal de esto. Entiendo que no habría costo adicional porque lo que entendí es que el propio presupuesto de la Nación mes a mes, pero bueno, pero aquí cuando usted menciona intervenir en el aparato público, eso ya es de suyo complejo. Auditorías clínicas independientes, eso significa profesionales independientes, eso tiene costo fiscal. Quisiera un poco que nos pudiese contar cómo van a enfrentar en términos de dotación de personal especializado todas estas nuevas atribuciones, cuál es el costo fiscal de eso y cómo se pretende financiar. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Bueno, me sumo a lo planteado, cosas más concretas en ese sentido respecto de los aranceles que pagan los prestadores a las entidades acreditadoras. Hoy día están fijadas, entiendo yo, por un reglamento. El proyecto propone que estos puedan ser modificados por el ministro o ministra, dado que es difícil cambiarlos reglamentariamente y se requiere celeridad en este trámite, sobre todo cuando existen cambios en los estándares de acreditación, o sea, cuando un hospital cambia de complejidad, por ejemplo. Esta potestad queda radicada en el ministerio. ¿Hay alguna razón por qué no son ustedes quienes tienen esta potestad? Esa es la primera pregunta. Y también el tiempo que tardan en revisar los informes, la Intendencia, me refiero acá, de las entidades acreditadoras para que un establecimiento reciba su acreditación. Hay reclamos respecto de esos plazos. Y el proyecto menciona que mediante instrucciones de carácter general, la Intendencia de Prestadores de Salud definirá los plazos de los procedimientos de acreditación. O sea, ¿la Intendencia va a definir sus plazos o se van a establecer plazos para las entidades acreditadoras? Yo creo que el tema de los tiempos es importante. Creo que, o sea, este proyecto, yo me alegro que se honre un compromiso que adoptó el Ejecutivo, más en la ley corta ISAPRES, donde la modalidad por cobertura complementaria no ha avanzado. Entonces creo que a lo menos hay que dar una señal desde este ámbito. Porque esa no fue una ley fácil, lo quiero decir, presidente, y en parte también avanzamos en ella porque iba a existir una tercera modalidad, esto más para FONASA, pero creo que es una conversación que deberíamos replantear en esta comisión para ver definitivamente cómo vamos a avanzar en esa línea. Eso de mi parte por ahora. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Orden. Antes de dar paso a las respuestas, quiero pedirle a los colegas que propongamos invitados. Hoy día ha sido la presentación del proyecto formalmente. Necesitamos, dentro de la urgencia que tiene, iniciar rápidamente un debate y para eso les sugiero que propongamos invitados que nos permitan... ¿Perdón? Sí, si pueden hoy día... Tenemos colegas, por favor, tenemos colegas la posibilidad de sesionar mañana. Lo dijimos al principio, podemos pedir la autorización de la sala porque parte a las 3 o, como lo hicimos el miércoles pasado, sesionar a las 11. Una alternativa es que podamos continuar mañana con el proyecto que moderniza los sistemas de salud para darle continuidad a ese trámite. Y la otra es empezar a escuchar invitados de este proyecto y lo podemos manejar en paralelo. Así que eso queda abierto. Antes que termine la sesión lo resolvemos. Senador Gaona. A propósito de eso mismo, ¿tiene usted alguna novedad de cuándo podríamos entrar a discutir el proyecto de reforma del sistema de subsidio de incapacidad laboral, tema de licencias médicas? No hemos que el gobierno lo
lo paró, pero ya las elecciones están por terminar. Pues, o sea, ya éramos... Bueno, hay varias cosas que tienen relación con eso. Entonces, se lo Yo entiendo la preguntó, presión de los gremios, pero ya pasaron se lo las preguntamos elecciones. la semana pasada a la ministra. Perfecto, De claro. hecho, el senador Castro hizo el punto. Y quedó el gobierno en resolver. Y hasta el momento no hemos escuchado. De hecho, no ha habido excusa por parte de autoridades del Ministerio de Salud. Entiendo que ayer ya habían dicho que estaban complicados para venir a la sesión de hoy. Pero bueno, estamos Pero- esperando respuesta, senador, y eso no ha llegado. Presidente, pero ¿tenemos facultades nosotros para poder convocar a la discusión? Entiendo que sí. Siempre tenemos. Entonces hay que meter un poquito de Siempre. presión porque en realidad ya ha pasado más de 3 meses. Yo entiendo los temas políticos y a eso nos dedicamos y está bien que no hayamos hecho esta discusión durante las elecciones por todas las implicancias que esto traía, por el reclamo que hay y la oposición tenaz que hay de los gremios de la ANEF y todos ellos. Pero ya pasaron las elecciones, yo creo que es un minuto que hay que sentarse a discutir y si el gobierno no lo propone o no tiene interés, yo creo que usted como presidente podría convocar aprovechando estas últimas semanas que tenemos ante el receso legislativo. Bueno, esperemos la respuesta del gobierno, si no tomaremos la decisión nosotros en las atribuciones que tenemos. Le ofrezco la palabra al súper. Gracias, presidente. Brevemente, por favor, para dar Sí, espacio, sí. tiene 15 minutos para resolver esto, era una presentación nada más, Lo y vamos a ahora hacer tenemos muy que rápido. seguir con el otro proyecto. Sí, ahora viene. No, después, Por el otro proyecto. por el otro proyecto. Invertimos la tabla al inicio. Sí, me gustaría también, presidente, si le pudiera hacer llegar también el nombre de 2 expertos que invitamos a la Cámara de Diputados que trabajaron en el marco de proyectos del Banco Mundial y aportaron precisamente para este proyecto de ley. Está bien, Sí, yo podemos preferiría que hacerlo sean llegar. los parlamentarios los que lo hagan. Sin Sí, embargo, yo se los paso. ya sabemos. Yo se los pido a los Ya sabemos. Uno pregunta a quién Sí, y sí. está bien. No, Muy bien. le vamos a pedir a los... Él me ofreció... Muy bien, por favor. No sé. Por favor. Bien, Superintendente. voy a partir con el senador Castro, voy a partir la respuesta para que... Sí, sobre el punto de la falta de presencia de la superintendencia en materias públicas, sobre todo en el ámbito de los prestadores. La ley nos va a permitir primero poder interpretar la ley y los reglamentos, por lo tanto vamos a poder emitir instrucciones generales y órdenes particulares, incluso a los establecimientos del sistema público en el ámbito que nos corresponde, como la ley de derechos y deberes de los pacientes, eventualmente en el ámbito también de la calidad asistencial, pero también vamos a poder fiscalizar y sancionar. Y dentro de lo que yo mencionaba, la sanción dirigida a los directivos, de tal manera que pueda haber un efecto realmente disuasivo y también de modificación de conducta, ¿ya? Porque lo expliqué hace un rato atrás, en el mundo privado la multa es hacia la institución, porque obviamente sí genera un cambio conductual, en cambio en el público si lo hacemos a la institución no va a haber cambio conductual, pero sí si lo hacemos a los directivos para que puedan hacerse cargo de aquello. En el ámbito de los prestadores y clínicas, ahí hay una complejidad, porque tomando el caso de la clínica Las Condes, en lo que se refiere a materias de contratos entre privados, no tenemos nosotros esa atribución, porque ahí hubo un problema de distintas naturalezas. Uno de ellos tiene que ver con, finalmente, el contrato o el mantenimiento de los médicos allí. Sin embargo, hay elementos que sí sí podríamos ver, como por ejemplo el acceso a la ficha clínica. De hecho, nosotros tuvimos sanciones a esa clínica producto de problemas en el acceso a la ficha clínica de los pacientes, ¿no? Que le entregaban la ficha clínica impresa. Si el paciente era de Punta Arenas, tenía que viajar a Santiago a buscar la ficha, lo que no facilitaba obviamente lo que establece la ley de derechos. Pero sí nos va a permitir, por ejemplo, en ese ámbito de acción, tener mucho más potestad y más capacidad de poder resolver. Sobre también las auditorías clínicas, porque usted mencionaba, senador, en procesos como problemas de traslado, pacientes que tengan un efecto sobre la salud de las personas, a solicitud del Ministerio, las auditorías clínicas las vamos a llevar nosotros.
¿ya? No la van a llevar los servicios ni tampoco los prestadores, como ocurre hoy día, lo que nos da mucho más transparencia e independencia en la realización de las mismas. Y aquí aprovecho a responder una pregunta del senador Gaona, porque el proyecto en el ámbito de las auditorías clínicas no contempla contratar un staff de médicos, porque obviamente es insostenible presupuestariamente, pero sí tenemos la posibilidad de contratar, en el caso de una auditoría, especialistas determinados para que puedan hacer ese informe, ¿ya? Porque además no es que ocurran todos los días, sino que vamos a tener la posibilidad de hacerlo así. Sí, se abriría un registro, exactamente. En el caso del Registro Nacional de Prestadores Individuales, lo de georreferenciación que preguntaba el senador Castro, nosotros tenemos avanzado un convenio con la PDI para poder contar con la información de médicos que estén en Chile y médicos que se hayan ido, pero fundamentalmente tenemos un vínculo con la Superintendencia de Seguridad Social, que incluso en la ley de licencias médicas, las sanciones que la suceso establezca para médicos infractores van a ser informadas a la Superintendencia de Salud para ser registradas en el Registro Nacional de Prestadores Individuales. Por lo tanto, ahí hay un trabajo virtuoso entre ambas superintendencias. Senador Gaona, lo del Consejo Consultivo, yo lo mencionaba al principio. La mirada a largo plazo es quizá avanzar a un consejo ni siquiera directivo, sino que ejecutivo, como ocurre en el caso de la suceso. Pero también hay un sentido de realidad de distintos ámbitos, en realidad política, económica, que impide avanzar tanto hoy día, ¿ya? Y por eso que creemos que es relevante, en una primera instancia, abrir la institución hacia una experiencia de organismo colegiado, digamos, ¿no? Yo creo que eso igual es importante, digamos, por distintas razones como le he mencionado, y posteriormente ir evaluando una mayor autonomía y eventualmente un consejo con más atribuciones. Y lo de la senadora Orden, las consultas que me hizo sobre aranceles por reglamento, el MinSal es el órgano o el organismo rector por naturaleza. Entonces nosotros no tenemos atribución de rectoría respecto de materias como la elaboración de reglamentos, por ejemplo, ¿ya? Entonces en ese ámbito de cosas nos parece bien que sea el Ministerio el que mantenga la rectoría para que nosotros podamos ejecutar en virtud de lo que el Ministerio como tercero finalmente establezca en el ámbito, por ejemplo, de los aranceles. El tiempo de revisión de informes, yo mencionaba recién, se nos abrió desde el 2022 una sobrecarga bastante mayor al ingresar la atención primaria de salud al sistema de acreditación, cosa que no existía. Evidentemente eso tuvo un impacto sobre los tiempos de revisión porque los funcionarios son los mismos, entonces tenemos ahí una sobrecarga importante en esta misma intendencia que esperamos que se pueda resolver. Y los plazos son para las entidades acreditadoras para que puedan responder. Y finalmente, sobre la duda de presupuestaria, lo que yo mencionaba es que el mayor presupuesto que irroga en el primer presupuesto va al presupuesto del Ministerio de Salud, eventualmente el Tesoro Público, que es lo que ocurre cuando se requiere poder suplementar eso, y luego, en los años siguientes, en el presupuesto habitual de la superintendencia. Pero además, este proyecto establece gradualidad. Ahí después podemos pedir el informe financiero con más detalle, pero establece gradualidad. Hay 24 nuevos funcionarios que se van a contratar en 4 años. Ya no es que vayamos a llenar la superintendencia de inmediato, además tiene 6 meses de entrada en vigencia. Entonces, lo que se manejó ahí fue precisamente no generar un impacto sobre el presupuesto, que la verdad, el presupuesto nuestro del 0,1 es la partida 16, o sea, no tiene mucho impacto, pero entendemos que hay que ser responsable en ese sentido y así ha sido presentado. Gracias, presidente. Muchas gracias, superintendente. Entendemos que en el debate de la ley corta, uno de los asuntos que llamó la atención y había sido antecedente era que la Corte Suprema, dentro de los fallos, había señalado que ocupaba más del 80%, 83% si no me equivoco, de sus recursos en resolver diferencias entre usuarios y prestadores, ¿no? Los clientes y los prestadores. Y en eso la Corte Suprema se llevaba y todo el sistema de justicia. Creo que el debate que se dio en ese momento de darle más atribuciones, darle más potencia a la superintendencia era absolutamente necesario y el gobierno
no la colocó en el proyecto de ley que mejora los sistemas de servicios de salud, sino que lo tramitó como ley aparte. Este es un proyecto que está en segundo trámite constitucional, por lo tanto va más rápido que el otro, ya viene hacia nosotros en el segundo trámite, de tal manera entonces que todos entendemos que es importante. ¿Qué pasó? No pasó nada, ya. Muy bien, si no hay más preguntas, le agradecemos al superintendente y a su equipo la presentación. Quedamos pendientes, por favor, de, ojalá, hoy día mismo, así nos va a permitir, a través de la Secretaría, establecer el calendario paralelo a lo que significa el trámite del otro proyecto y empezar ya rápidamente a escuchar y a resolver este proyecto. Vamos avanzando. Señora Secretaria, si pone su micrófono, bueno sería. Aquí Secretaría tiene el listado de las personas que fueron escuchadas en la Cámara. Si Ponga quieren cualquier... a la disposición, por favor, Marcela, a las senadoras y los senadores, para que si consideran podemos repetir o será los nombres que ellos propongan. Yo les propongo, para no alargar demasiado el debate, sabiendo que ya es un proyecto que es conocido por todos nosotros y además entiendo, acuerpado en su gran mayoría, les propongo que no sean más de 2 propuestas por senador. Prioricen, por favor, para que podamos hacer un trámite ejecutivo, ¿no? Si hay duplicaciones, bueno, ahí se ponen de acuerdo. Muy bien, está bien, está bien. Pónganlo en orden prioritario, entonces ahí vemos dónde cortamos. Muy bien. Bien, muchas gracias, Super. Vamos a continuar con este proyecto en brevedad. Adelante, muchas gracias. Colegas, vamos a continuar con el proyecto de ley, el primer trámite constitucional que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud y todo el largo título que ustedes ya conocen. Y le voy a ofrecer la palabra a la señora Andrea Soto, superintendenta de Seguridad Social, que viene acompañada de su equipo, para que exponga respecto de las indicaciones que algunos senadores hemos presentado a este proyecto, a fin de que, habiendo capacidad instalada, podamos tener toda la capacidad disponible nacional para disminuir las listas de espera en un trámite que es muy expedito, que se hizo en pandemia, que se está haciendo ahora y que, a nuestro modo de ver, debería quedar por ley y no a la decisión o al arbitrio del gobierno que sea. En ese contexto, entonces, hemos invitado al Ministerio del Trabajo, hemos invitado particularmente a la Suceso para que nos exponga, porque es la Suceso la que tiene que dar la autorización para que FONASA pueda contratar, a diferencia de lo que hace en los convenios con todas las clínicas. Le ofrezco la palabra, entonces, superintendenta, por favor. Gracias, presidente, y por su intermedio a los honorables senadores y senadores. Primero, agradecer la invitación y poner a disposición de esta honorable comisión todo lo que nosotros podríamos entregar. Al respecto, lo que queríamos informar es mencionar que la participación de las mutualidades en materia de salud no laboral es un tema de larga data. Viene ya de 1978, en donde a través del DL 1819 se ha permitido a las mutualidades participar en la salud no laboral en la medida en que tengan capacidad de poder recibir toda la capacidad ociosa. En el fondo, el concepto es, ya teniendo cubierto todos los requisitos por parte o todas las exigencias por parte de sus empresas asociadas, ellas puedan entregar y participar en materia de salud laboral. Normativamente ya se encuentra regulado por ley, está regulado por el DL 1819 y tiene un reglamento que es el reglamento, el DS 33 del Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, allá a raíz de esto, me voy a adelantar, pero en el fondo, como ustedes verán, las mutualidades ya lo participan exitosamente, o sea, en ese sentido quisiéramos plantearlo que regulado por norma, está el DS 78 que establece que es la capacidad social sin alterar ni menoscabar lo que es obviamente su fin principal, que es la protección de los trabajadores regulados, con financiamiento que finalmente no tendría que entrar con fin de lucro también a instituciones que son sin fines de lucro, y obviamente los atenciados preferentes que son los trabajadores de las propias asociaciones.
con el fin de poder actualizar esta normativa que ya es de larga data, se dictó en el 2023 una regulación de estas facultades de las mutualidades, evitando conflicto de interés, el cumplimiento de provisión de generar utilidades, la exposición de eventuales riesgos reputacionales, ocupar el tema de la capacidad ociosa y todo. Quería un poco, la siguiente, por favor, un poco plantear que esto es lo que tenemos en la actualidad. Todas las mutualidades poseen una autorización. La Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, tiene el Hospital del Trabajador del 78, sus centros hospitalarios que fueron entregados, no hospitalarios, perdón, que fueron entregados el 2023, el IST, el Hospital de Viña y también la Clínica Locurro, la mutual en el Hospital de la Mutualidad y la ampliación de sede, que son los policlínicos que tienen las mutualidades. Actualmente tenemos una autorización que estamos trabajando, que es del Instituto de Seguridad del Trabajo, que es en Talcahuano. No existen solicitudes pendientes de autorización, nunca ha sido revocada una autorización. Esta es una autorización que ha sido bastante virtuosa. Lo que se analiza son las capacidades que tienen las mutualidades y por lo tanto también hay un análisis también de la protección de la ley de accidentes laborales y enfermedades profesionales, que es nuestra función, ¿no? Finalmente nunca hemos tenido ningún tipo de problema en torno a eso, ha convivido bastante bien y también entendemos que la capacidad o el mecanismo o el sistema de atención que tienen las mutualidades hacia los trabajadores también es virtuoso para las personas que acceden por seguro no laboral con un valor bastante moderado en torno a eso. Y con respecto a las licitaciones en FONASA, en general las mutualidades participan sin ningún tipo de problema. Nosotros informamos cuáles son los ámbitos que tienen de funcionamiento, que como ustedes habrán visto son bastante amplios. La H ha participado en las licitaciones de FONASA y en general queríamos solo informar el sistema de entrega de estas autorizaciones. En principio no hemos tenido observaciones por parte de las mutualidades. Tenemos una fiscalización o por lo menos evaluación. Ellos están permanentemente informando de cómo ha funcionado y no ha funcionado perfecto. Lo que sí nos plantearon ellos es que la postulación de las listas de espera, muchas veces la información no es tan fluida como se quisiera que fuera, porque postulan a través de la ley de compras públicas, por lo tanto pueden postular todos los prestadores que estimen pertinentes porque es universal. Y por lo tanto, pero sí al momento de poder ejercer esta fiscalización, la información sobre los pacientes que están en lista de espera a veces no está tan actualizada. Por lo tanto, la semana pasada nos reunimos con la H y esta semana me reúno con el presidente de las mutualidades para poder analizar, ver cómo poder tener bien esta información y obviamente la posibilidad que tengan los órganos reguladores o regulados por parte de la superintendencia de poder extender y entregar su prestación de servicio a la salud común. Obviamente por parte de nosotros está abierto dentro de la fiscalización. Lo que sí plantear que no habíamos tenido observaciones con respecto a esta autorización, funciona, y se lo consultamos derechamente, funciona perfecto, y para nosotros sí es importante porque también nos permite también regular o eventualmente la fiscalización del correcto cumplimiento. Por lo tanto, su participación sin que esté sin esta autorización previa, igual nos podría entrar a complicar nuestras facultades fiscalizadoras. Queríamos observar aquello, pero hasta el momento ha funcionado perfecto. Eso queríamos informar. Si necesitan una mayor información cómo el resto funciona, son procesos previos actualmente de esta en Talcahuano, lo que hemos solicitado al intendente específico a hacer lo más rápido posible lo que es esta evaluación, en consulta obviamente con el órgano regulado. Pero eso, y aprovechándome de esta amable invitación, es solicitar que a nosotros como superintendencia nos interesaría poder tener acceso a las bases de datos también por ley,
con respecto, por ejemplo, en el proyecto que se genera el prestador de salud digital que habíamos visto, porque el cruce de información para nosotros es muy importante. También se lo dije al superintendente, porque finalmente la fiscalización se va mucho por cruce administrativo cuando nosotros no contamos con una dotación de fiscalizadores, pero sí podemos hacer un cruce administrativo. Y eso queríamos informar a esta honorable comisión de nuestra impresión con respecto a esta participación que creemos bastante virtuosa. Muchas gracias, superintendenta. La senadora Órdenes, el senador Castro han pedido la palabra. Yo solamente antes de darle a la senadora Órdenes, me sorprende una afirmación, entendiendo, vuelvo para atrás, es muy virtuoso, es muy necesario y además debería ser siempre el cruce de información y de base de datos entre instituciones que están cumpliendo un rol cada una en lo suyo, pero que al final debe sumar para la mayor calidad, la mejor calidad posible respecto de lo que significa la prestación de servicio al usuario. Eso descontado, y ahí veremos, ustedes mismos podrán ir indicando, tal como lo ha hecho el superintendente de salud, qué cosas son aquellas herramientas que necesita la superintendencia, y veremos si es necesario un proyecto de ley para conversarlo con el Ejecutivo o son materias que nosotros podamos resolver o que agregar, ¿ya? Eso primero. Lo segundo, me llama la atención cómo podría entorpecer el rol fiscalizador de la superintendencia el solo hecho de que lo que hoy día hacen por autorización, lo han hecho en pandemia, lo pueda impedir si es que esto estuviese contemplado en este proyecto de ley. Eso yo creo que siempre van a poder supervigilar. Lo segundo es que, a ver, es efectivo que las mutualidades, y ojo, hago un paréntesis, estas indicaciones no solamente involucran a las mutualidades, involucran a otros prestadores, como es la FALP, por ejemplo, o como puede ser Coaniquem, por ejemplo, u otro, no solamente la mutualidad. Lo que estamos tratando de hacer es que toda la capacidad instalada de Chile esté disponible para poder resolver las listas de espera, pero también en cuestiones de salud común. Y aquí la pregunta que yo hago entonces es que si se requiere de modificación legal, usted decía que hoy día se presta, pero para acciones de salud común sin requerir. Y yo entiendo que hay una dificultad allí. Senadora Órdenes. Gracias, presidente. Quiero saludar a la superintendente de Seguridad Social. Es que quiero ver si entendí bien, porque de acuerdo a lo que usted señala, el Decreto Supremo 33, la Circular 3782 de 2023, o sea, cuando nosotros hablamos de la resolución de las listas de espera, que es lo que está de fondo en que las mutuales participen, estaría resuelto con autorización del Ministerio del Trabajo, que es algo que ya existe. Nosotros ahora estaríamos llevando solo a rango legal, entonces las preguntas son si vamos a mantener esa autorización del Ministerio del Trabajo. Quiero ver si entendí bien, eso es, porque yo pensaba que no podían, ¿no? O sea, que la presentación dice otra cosa. Y de ser eso posible, que es la idea que queremos empujar, usted señalaba respecto de para resolver las listas de espera, la información que tienen, que ese es un problema que también hemos observado y que yo creo también amerita otro espacio de ver, porque se ha anunciado que se han rebajado significativamente las listas de espera, pero a veces por no contactabilidad, o sea, de verdad veamos cuáles son las razones que nos llevan a este dato. Yo lo digo porque en la región de Aysén pasamos de 250 a 160, creo que hoy día casi es la primera, pero sería importante entender bajo qué criterios, si fue porque se realizaron más operativos en alguna línea o cuáles corresponden cambios por el tema administrativo. Porque yo he empujado esta indicación también con el senador Flores, son indicaciones que propuso la senadora Bodanovich. A mí me parece que es bien encaminado que puedan participar activamente las mutuales, pero la idea es que efectivamente cumplan con el propósito que es resolver las listas de espera y el tema del rol del Ministerio del Trabajo en este cambio, si hiciéramos este cambio legal. Muchas gracias. Presidente, yo lo he manifestado en distintas oportunidades, que sin perjuicio de lo virtuoso que puede hacer la participación de las mutuales en las licitaciones del FONASA respecto al poder ir despejando las listas de espera, a mí me parece bien y creo que debe mantenerse esta idea de la supervisión o autorización de la suceso.
Yo tengo varios problemas y lo he manifestado en reiteradas oportunidades en esta comisión. Primero, yo creo que las mutuales entrarían a competir con una ventaja respecto a los demás prestadores privados que le otorga el hecho de poder percibir ese promedio 1,2, es el 0,9 es la tasa, pero el promedio 1,2 del seguro de accidente obligatorio, de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, que es una cotización obligatoria y es parte de la materia de la seguridad social. Entonces, tengo dos cosas que me complican. Hay un juicio en el Tribunal de la Libre Competencia respecto a esta materia. Por lo tanto, tratar de nosotros zanjar por ley en esto con la indicación de la senadora Bonanovich no me parece correcto. Segundo, estos son materias de seguridad social. Por lo tanto, esta indicación me gustaría saber si efectivamente es admisible o no. Yo tengo la impresión que no es admisible porque esto es materia de seguridad social y corresponde al patrocinio o la presentación desde el Ejecutivo. Lo que yo entiendo del Ejecutivo, que consideran que no es oportuno que terminar con esta autorización, entiendo yo que es todo lo contrario, o sea, que ojalá esa autorización se vaya manteniendo para asegurar de que efectivamente los recursos del seguro de accidente del trabajo vayan para poder atender privilegiadamente a sus beneficiarios y no para atender otras situaciones clínicas no dispuestas por la ley. Por tanto, presidente, esta indicación que no sé si la ponen en discusión usted luego a la votación, para mí es inadmisible y yo pediría el pronunciamiento de la Secretaría. Segundo, creo que no podemos cambiar el estatus de las cosas, más aún cuando tenemos un juicio en el Tribunal de la Libre Competencia y lo que estaríamos haciendo nosotros aprobando esta indicación es interferir en un juicio. Es resolver por ley algo que tiene que resolver un juicio de la Tribunal de Libre Competencia y me gustaría primero escucharlos a ellos, saber qué es lo que van a decir respecto de eso y ahí ver cómo podemos adecuar o modificar la ley, presidente. Y finalmente, creo que siempre va a ser bueno utilizar la capacidad ociosa de ciertos establecimientos de salud de todas maneras, pero que me parece que tiene que ser resguardando la libre competencia. Me parece que ser en igualdad de condiciones. Me parece que la indicación que presenta la senadora Bodanovich es inadmisible porque son materia de seguridad social, artículo 65 de la Constitución número 6. No sé si estaremos dispuestos a vulnerar la Constitución en esa materia. Y a mí me parece que como está funcionando hoy día, con la autorización de la suceso, está bien y no creo que sea necesario innovar en esa materia. Y además lo que otro que me preocupa, porque ya cuando escuchamos a los representantes de la mutual, también pidieron por ley esto de que se les permitiera participar así libremente. Lo pidieron aquí mismo, estaban sentados. Entonces, me preocupa que tengamos este tipo de indicaciones que creo que no aportan y no contribuyen mayormente, por lo menos hasta no tener zanjado lo del Tribunal de la Libre Competencia. Señor Castro. Sí, gracias, presidente. Yo creo que a todos nos anima la búsqueda de resolver el problema principal, que es la lista de espera. Creo que la pandemia dio un ejemplo de integración público-privada virtuosa que permitió absorber una situación crítica en el país. Entonces, eso como propósito, todos alentamos que ojalá converse en el mundo público-privado, que haya capacidad de sinergia, ¿verdad?, y de resolución. Ahora, la excepción a la ley de enfermedades profesionales, perdónenme, pero se produjo en plena dictadura, cuando se abrió este espacio para que fueran a competir por prestaciones curativas de medicina común. Fue el año 77 y 78, a través de los decretos que usted señaló. Después esto, en democracia, la suceso y las entidades han ido buscando la interpretación correcta para que esa facultad que se abrió en una época, para que incursionaran en un campo curativo entidades que tienen otro fin, que son las enfermedades profesionales y accidentes laborales, se regulase de modo tal que tuviera una sana convivencia, por decirlo así. Ahora, quisiera entender como pregunta si ha habido o existe a juicio de la suceso capacidad ociosa de las mutuales que ellas pidiesen, que ellas solicitasen, ya sea al FONASA, que hace licitaciones, ya sea ustedes en autorización, en cuanto a una presión o una petición de decir, aquí tengo estas camas, por favor, ocúpenme estas camas, superemos las trabas legales. ¿Existe ese fenómeno? ¿Ha existido? Porque parece que no existe en el relato que usted ha hecho, pero le pregunto explícitamente, para entender desde dónde viene
el requerimiento, la solicitud de que esto se pueda resolver de otra forma. Segundo, si en las regiones, porque usted puso un listado actualizado, ¿cuánto comprometen regiones? Porque todos representamos regiones y tenemos filiales, ¿verdad?, de las mutuales, qué sé yo, ambulatorias en muchos casos. ¿Cuánto de eso está hoy día ya vigente o no para efectos de medicina curativa? Luego, si el precio, y aquí más bien FONASA quizás podría decir algo, si ha habido topes en precios en algún minuto cuando se postuló o se buscó la intervención de las mutuales. Porque es distinto hablar de un impedimento legal, un problema de precio. Porque no se ponen de acuerdo las partes, ¿verdad?, en un valor. Ese es otro mundo, para entender bien el problema, pregunto yo. Tercero, ¿cuál es el escenario de judicialización? Esto me preocupa porque una norma regulatoria legal de patrocinio al Ejecutivo, que yo también comparto que tendría que ser de esa forma, la única manera, ¿cómo impacta en juicios que están en desarrollo en el Tribunal de Libre Competencia o juicios de sindicatos que entiendo han recurrido a los sucesos en distintos momentos, caso Coronaria Móvil, sindicatos de distinto tipo que han hecho impugnaciones? No debiera ocurrir que hubiera, por un lado, un doble pago, una doble contribución a efectos de la seguridad social, en este caso con vertientes distintas de origen, el 7% del caso de la medicina curativa, el 0,9% por el otro lado. Bueno, quiero entenderlo bien, pero me parece que sería una situación delicada, compleja. Y dos, que la sede legislativa se usase como resorte para una causa judicial determinada que esté en litigio justamente el punto que estemos aquí discutiendo. A mí ese me preocupa porque uno tiene que tener la mirada completa, con la mejor voluntad, pero la mirada completa para saber a qué propósito finalmente se va a servir. Si es que estamos realmente en un problema de judicialización sistemática y permanente. Esos son los aspectos que a mí me preocupan, presidente, que pudiera ojalá ser aclarado por la autoridad. Lamento que no haya podido venir el ministro, creo que va a ser importante escucharlo. El ministro del Trabajo, creo que también, decisivo también su opinión. Lo que usted ha planteado, presidente, yo lo comparto y fue lo que nos inspiró a firmar la indicación. Poner a disposición toda la capacidad para resolver la lista de espera es determinante. Yo estoy convencido además que el problema que tenemos de lista de espera es un problema de gestión grave. Problema de gestión. Porque hay capacidad ociosa en los hospitales, hay capacidad ociosa sin tener que comprar servicios a terceros. Si uno está considerando justamente a las mutuales, estamos hablando de que incluso muchas de ellas están autorizadas. Entonces, ¿cómo nos ponemos a trabajar en términos de un mecanismo que permita resolver y disminuir rápidamente la lista de espera? Ya logramos un objetivo que, por lo menos respecto de los cánceres, y fue parte de la conversación que tuvimos con el Ministerio de Hacienda, la vamos a lograr que haya un prestador automático, segundo prestador automático, cuando finalmente las garantías de oportunidad para los cánceres que están en el GES efectivamente puedan contar con aquello, sin esperar que la persona recurra para aquello, con todas las dilaciones y con todas las implicancias que esto tiene para la efectividad del tratamiento. Entonces, si no hay mecanismo, porque si usted me dijera, sí, estamos trabajando, hay un mecanismo, se está implementando, no, al revés, lo que se dice es que no hay recursos. Entonces, la idea es cómo poner a disposición toda la infraestructura disponible. Entiendo que este es un problema mayor del cual hay que hacerse cargo. Ese es el punto. Entonces, a mí me parece que esta puede ser una buena idea desde el punto de vista de cómo lograr finalmente activar. Siempre y cuando esto no signifique acciones judiciales o judicialización, porque nadie quiere también que esto se enrede, ¿no? Pero porque ya hay algunas acciones interpuestas en algún minuto, pero creo que en la medida, esto tampoco implica compra de servicios terceros. O sea, no estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro, además. Entonces, no estamos hablando de que acá lo están haciendo con la clínica alemana, ni con la clínica Los Carreras en Viña, o la clínica Miraflores, no, estamos hablando de las mutuales. Entonces, debiera haber una diferencia para los efectos de poder abarcar y abordar este tema.
Ahora, yo no tengo miedo y temor a la compra de servicios fuera, a los prestadores privados. No, si lo importante es resolver la lista de espera. Pero, ¿cómo ponemos a disposición toda la capacidad del Estado? Si esa es la capacidad instalada en el país. Y creo que esto va en la dirección correcta, a lo menos para generar el debate. Estamos recién en este trámite legislativo, habrá que tener el contrapunto, pero por lo menos yo soy partidario, yo voy a votar a favor justamente de esta norma, presidente, porque creo que esto va en la dirección correcta. Gracias. Yo tengo un comentario porque en nuestro país frecuentemente vemos que si uno quiere frenar un trámite, si quiere frenar una acción, lo judicializa. Y en eso queda todo inmovilizado. La cuestión es si el trámite de un proyecto de ley va a influir o no en un juicio entre que alguien se molestó porque esto estaba ocurriendo con la autorización del suceso o no, nos va a inmovilizar quién sabe hasta cuándo. Y todos sabemos lo que pueden hacer durar los juicios los abogados hábiles, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo la verdad es que ahí tengo un punto. Cuando uno quiere avanzar, uno avanza. Independientemente que deben ser tomados resguardos en lo que significa nuestro alcance. Pero tampoco una acción judicial no debería inmovilizar del todo. Eso como comentario general. Y aquí tenemos 3 indicaciones. La primera, que es la 25, que crea la atribución para FONASA. La 33, que otorga la atribución de poder convenir, tal como hoy día lo hace con todas las clínicas, respecto de la dirección de FONASA. Y la 44, que la consagra como segundo prestador GES. Esas son las 3 indicaciones. Ese es el resumen de lo que estamos pretendiendo. Ahora, aquí hay un tema que yo quisiera relevar, porque primero, los pacientes por ley de accidente del trabajo están cubiertos, siempre, es la primera prioridad. La pregunta es, ¿cómo utilizamos el excedente de capacidad instalada que sabemos que está en la FALP, que sabemos que está en la Mutual? Lo hacemos de la manera más expedita posible, y particularmente del tramo A de FONASA, que hoy día tienen dificultades para poder acceder, no pueden acceder a la modalidad de libre elección. Y ahora viene, además, la modalidad de cobertura complementaria en un tiempo más, en el breve plazo. Entonces, nuevamente, a la gente más vulnerable la estamos dejando con complicaciones sabiendo en las situaciones en que están los hospitales. De eso se trata esto. No se trata de perjudicar a nadie, se trata sencillamente de abrir lo más posible el campo de atención directa a los beneficiarios. Concluyo mi pregunta y doy paso para que ustedes puedan dar la respuesta. Usted había pedido la palabra también, ¿sí? Vean ustedes cómo se la arreglan. ¿Quiere responder de inmediato? Déjame. Muy bien. Con su intermedio, presidente. Super y FONASA, por favor. Con su intermedio, presidente, dar respuesta. Voy a dar un contexto. Nuestra intención también es poder ocupar toda la capacidad que se tenga para solucionar o aportar a un problema nacional. Eso yo quiero darlo por descontado. Y en ese sentido creo que por largos años, por lo menos el sector trabajo en la parte que nos está tocando acá con un regulador nuestro, sí lo ha hecho. Quisiera dar un poco de vuelta. ¿Cuál es el problema? Es que no tenemos la información requerida para que nuestros regulados puedan recurrir a aquellas personas que están en las listas de espera. No, insisto, nosotros ya no hemos reunido con el regulador y entiendo que en la última licitación, por ejemplo, la H licitó 1.700 cupos y no los pudieron completar porque no es posible contactar a las personas que están en esas listas de espera. Entonces, finalmente, ni siquiera seguimos ocupando esa capacidad ociosa. Quiero ser súper claro, o sea, en el fondo es, teniendo esa capacidad ociosa por nuestros reguladores, nosotros vamos a entregar y vamos a propiciar esta entrega. Dentro, porque ya tenemos la autorización y la facultad legal y finalmente eso es así. Pero nos ocurre de otra vía, o sea, nos entregan los listados y concurren y las personas ya no son contactables, ya no están en el domicilio, ya no se encuentran. De hecho, tuvimos una reunión también con las cajas de compensación que muchas veces tienen una cercanía mayor de un punto de vista social con las personas, de qué manera podemos generar la posibilidad de poder contactarlo a través de ellos para que puedan acceder en la medida en que se cruce la información. Por eso son cruces de información que nosotros en este momento
estamos un poquito coartados en torno a hacerlo, presidente. Está muy bien. Por eso quisiera garantizar a esta comisión que el uso de toda la capacidad que tengan los órganos regulados, nosotros sí estamos a disposición porque entendemos que el bienestar de todos los chilenos y chilenas. Por lo tanto, eso está así y eso no lo hemos discutido nunca. De hecho, es un tema que siempre lo hemos conversado. Por lo tanto, en ese sentido, no tenemos ningún otro tipo de solicitud de ampliación de esta autorización, porque si así fuera, lo estaríamos analizando. De hecho, insisto, la que está ahora es en Talcahuano, senador, que no ha solicitado, y si no llega, lo haremos. Y la solicitud de Talcahuano ingresó en noviembre. O sea, llevamos menos de un mes en esa solicitud y esperamos resolverla a la brevedad posible para que puedan acceder. Finalmente, eso es así, ya ha funcionado y ha funcionado bien. Insisto, ¿dónde está? Es que no tenemos la información o nos llega un poco más tarde. Con respecto a cómo podría afectar la facultad de fiscalización, presidente, en el sentido de que si no sabemos, no tenemos, si se abre todo, nuestras facultades de fiscalización tendríamos que saber dónde están para poder entregar si no están afectando o no la calidad de prestación hacia los trabajadores. Nosotros ya sabemos cuáles son las capacidades ociosas de cada una de las instituciones, ellos nos manifiestan y nos entregan información al respecto, por lo tanto sabemos más o menos dónde están y cómo han funcionado bien y por eso es nuestra mejor evaluación a este sistema, que actualmente sí está por ley. El DFL 18-19 es una ley. Puede estar en cualquier situación, pero finalmente es una ley. Por lo tanto, ese es lo que es nuestro rol, porque al no saber, no sabemos cómo llegar. O sea, esa es nuestra preocupación. Segundo, insisto, nuestra capacidad la disponible es la que ellos manifiestan y nosotros podemos revisar y se entrega a la ciudadanía. Con respecto a la información, lo que decía del rango legal, senadora, efectivamente el DFL el 18-19 tiene rango legal, por lo tanto ya la autorización existe. Existe bajo ciertas exigencias normativas y reguladoras. Es analizar y evaluar previamente si tienen la capacidad ociosa, porque si no, finalmente estaríamos entregando una autorización en ciego. Y eso sí es complejo, porque ahora tenemos mutuales específicas y reguladas, pero es una posibilidad que se puede abrir. Entonces, finalmente, eso está así. El tope de precio, bueno, todo eso, entiendo que eso lo puede ver FONASA porque es una facultad, son licitaciones públicas que se regulan por la ley de compras públicas, insisto. Ahí puede participar cualquier persona o cualquier organismo público. Finalmente, esto se regulaba por las bases. Y con respecto a lo que nos señalan el tema de los cruces de la información, yo creo que es un tema que nosotros estamos revisando y necesitamos poder contar con toda la información que se requiere para poder efectivamente entregar la mayor prestación de servicios que puedan establecer nuestros órganos regulados. Y lo hemos conversado con ellos y por lo tanto no hay, no habría problema. No voy a entrar a las facultades propias de esta comisión ni de este órgano de poder autónomo, pero finalmente solamente garantizar que dentro de lo que va o de lo que nos corresponda a nosotros como superintendencia es nuestra facultad o nuestra voluntad de que toda la capacidad que tengan los órganos regulados se utilice. No hemos puesto nunca ni una traba, por el contrario, trabajamos en conjunto con ellos. Y de hecho, personalmente les pregunté, me dijeron que no tendrían ningún tipo de problema, pero sí entendemos que el problema es dónde estamos llegando, que podemos llegar tarde, que las personas no están, y ahí no podemos utilizar de mejor manera esta facultad. Entiendo que con eso daría respuesta. Con respecto al tema de libre competencia, creo que es una competencia que no me corresponde poder yo asumir. Eso está, pero lo tenemos súper claro. Es una situación que podemos ver, pero hasta el momento, y tomando lo que dice el presidente, nosotros tenemos que seguir adelante mientras no se resuelva esa situación y por lo tanto eso ya va por otro carril que a nosotros como superintendencia tendremos que analizarlo y verlo en su mérito cuando así ocurra, si es que llega a producirse, que hasta el momento han sido recomendaciones, pero no más que eso. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias. Senadora Órdenes.
Me parece bien importante lo que se plantea, porque entiendo lo del decreto de fuerza de ley, sin duda, pero si es con autorización del Ministerio del Trabajo, hay un control ahí del Ministerio del Trabajo para esa definición, porque también yo podría considerar como ministro o ministra del Trabajo que no participe. Entonces, no sé si es eso lo que queremos hacer a través de la ley de reajuste. Y también conocer el peso específico que tienen las mutualidades en las listas de espera. O sea, qué porcentaje de la lista de espera están cubriendo hoy día. Porque si pueden y es baja, yo me hago la pregunta, ¿qué está pasando? Que puede ser por el tema de la información, la calidad del dato, en definitiva, y la gestión. Entonces, quizás hay que ir a mejorar eso o vamos a mejorar las dos cosas. Porque, claro, hoy día está sujeto a lo que define el Ministerio del Trabajo. Entonces, me da la idea que quizás deberíamos apuntar más allá. Es parte de la conversación, va a ser sin duda parte del debate, pero yo creo que por ahí van mis inquietudes. Muchas gracias. Muy bien. Le ofrezco la palabra a Fonasa, que le había pedido. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a todos los senadores. Comentar brevemente que, bueno, como FONASA, nosotros nos interesa contar con todos los prestadores disponibles para poder avanzar en términos de resolver listas de espera, así como otras necesidades sanitarias. Y es así como hemos ido generando convenios, licitaciones para poder avanzar en este propósito. En ese sentido, FONASA cuenta con licitaciones para poder resolver problemas de lista de espera GES y no GES, como también lo que tiene que ver con la compra de camas críticas también por GRD, y también en lo relacionado, por ejemplo, esto ya no es licitación propiamente tal, pero también se tiene convenios con las mutuales en lo que es libre elección. Algunos números que yo creo que son importantes a considerar. En el caso de la participación de las mutualidades en los convenios relacionados con listas de espera GES y no GES, efectivamente son un actor importante. Se le han derivado alrededor de 13.000 casos durante junio del 2024 a noviembre del 2025. Efectivamente, como ha salido en la discusión, no todos los casos derivados son resueltos, y eso tiene que ver con distintos ámbitos de temas que tienen que ver muchas veces con que hay pacientes que tienen sus casos resueltos, hay personas también que rechazan la derivación, entre otras razones, porque prefieren esperar su prestador, y finalmente tampoco el seguro o el prestador puede obligar a las personas a ser derivadas. Dicho eso, las mutualidades tienen una tasa de resolución de un 39%, y con una participación total de un 15%. De lo que se asigna, de lo asignado. No, solo para precisar. De lo asignado. ¿Puede repetir, por favor? 46. O sea, del total de prestadores, las mutualidades tienen un 30 resuelven un 36 y tienen una participación de un 15 sobre el total, pensando que son prestados sobre un volumen importante de prestadores. No hay dificultades respecto de precios, respecto de cuando se asignan una licitación. Estas son licitaciones que son competitivas y por lo tanto están asociadas a lo largo de todo el territorio en la medida en que tengan sus prestadores en el fondo en los distintos lugares que tengan del territorio. En el caso también de otros datos. Hay una pregunta sobre el punto. Senador Castro. Sí, la cosa es poder entendernos bien, entonces, que repita, por favor. Sea explícito, le pido a FONASA de las cifras respecto de qué. Sí, es que cuando usted dice 36% es del total de las listas de espera, de los 2,5 millones, o yo le asigno a la mutual 1.000 casos y son 360 lo que resuelve esos 1.000.
Eso es lo que no entiendo. Y después habla del 15 o 16%, entonces... Exacto. Señor presidente, por su intermedio, los números que yo estoy dando son respecto de la licitación. Entonces, cuando digo los números de derivados a las mutuales, digo que nosotros calculamos un porcentaje de resolución sobre los derivados. Entonces, la capacidad si yo le mando una cantidad, ellos resuelven este 36%. Claro, eso es como... Y su participación sobre el total de todo lo que se ha derivado en la licitación es de un 15%. Eso es lo que trato de comentarle. Ahora, ¿esas cifras son más o menos estándar de la industria? Si tomo todos los otros prestadores, más o menos tenemos un porcentaje más o menos similar. O sea, no hay grandes diferencias en promedio respecto de cómo se comportan, por los fenómenos que yo les decía. Aquí hay elementos que tienen que ver efectivamente con contactabilidad, que tienen todos los prestadores, que tenemos también nosotros, y que también hay otros elementos como que también las personas muchas veces prefieren esperar a su prestador de origen, y que también eso es totalmente legítimo. Sí, sobre el punto, para ser bien preciso, ¿ese 36% es solo por estas razones de contactabilidad o hay problemas de insuficiencia de ese sistema de mutuales para cubrir y resolver? ¿Cuál es el trasfondo? ¿O hay otras causalidades? Señor presidente, por su intermedio, lo que nosotros, las causalidades en el fondo tienen que ver por estas razones. Es decir, pudiendo tener capacidad, ese prestador resuelve un porcentaje que es el 36% de lo que se le envió. Pueden ser, como decía, contactabilidad. Entonces, hay un gap. Están hablando de la base de datos que se refería a la superintendenta principalmente, entiendo. Y que este también es un problema o es un tema que es transversal. Y en el caso, perdón, para complementar, de otros prestadores, porque estamos hablando de que del total de lo asignado por una licitación, las mutualidades resuelven un 36%. En el caso de otros prestadores, ¿cómo es el porcentaje? El porcentaje... Senadora, órdenes para complementar. Sí, presidente, yo por eso insistí anteriormente que es bueno, como lo hemos hecho antes, una sesión especial para ver el tema de listas de espera, porque si trasladamos ese hecho, o lo planteamos como hipótesis al general, si de todos los casos que están en la lista de espera en Chile estamos logrando solo resolver un 36%, es motivo de preocupación, sí, porque quizá nosotros queríamos mejorar el tema de las listas de espera, quizá el acuerdo con salud además tiene que ir a cómo se mejora la gestión de la información, porque también cuando pasan 100 días y yo tengo un problema en la cadera, finalmente busco resolverlo porque ya no puedo seguir con la cadera 100 días. Entonces, yo planteo que existen esas dos hipótesis: calidad del dato para contactar y, por otro lado, dado los tiempos que son muy extensos, el usuario va a buscar, es normal, es lo que haríamos cualquiera de nosotros, no vamos a estar con la... Yo no estoy hablando ya de lo oncológico, que es lo más complejo, la cadera me condiciona la calidad de vida. Entonces, el tema odontológico también condiciona la calidad de vida de un usuario. Entonces, creo que quizás deberíamos abrir esa lista también, no solo la de las mutuales, que con el objetivo que perseguíamos. Gracias, presidente. Bueno, sin duda, la lista de espera es todo un tema. Ahora, respecto de las indicaciones, que son bien precisas sobre cómo aumentar la capacidad instalada, es el punto. Yo le había preguntado respecto al comportamiento de los demás, porque, por favor. Senador, responder dos. Básicamente lo que nosotros nos hemos referido es específicamente respecto de una licitación en particular, no sobre lo que tiene que ver todo lo relativo a lista de espera, que puede tener otros comportamientos, para también aclarar ese punto. En general, cada prestador puede tener rendimientos distintos, pero esto en términos generales oscila entre un 36 y 40%. Ese es más o menos lo que es más o menos la capacidad de resolución que tienen sobre el volumen que se le deriva.
¿Y los otros prestadores? A eso voy. Ese es el promedio. O sea, es lo mismo. Es lo O mismo. sea, No hay una diferencia significativa del total respecto del total. del total de los pacientes entregados tanto a las mutualidades como a otros prestadores del mundo privado, la respuesta es la misma, en términos de la efectividad, de contactabilidad u otra, ¿no? Ahora, la pregunta complementaria, ya sabemos que las mutualidades representan el 15% del total, ¿cierto?, de lo asignado. ¿Y los otros prestadores privados? En este caso, senador, hay que señalar de que, de todas maneras, esta licitación es solamente para casos quirúrgicos, entonces no representa sobre el gran volumen de los 2 millones. Entonces estamos hablando de un subconjunto. También eso es importante aclararlo. Sería bueno ver las estadísticas. Yo concuerdo con la senadora Órdenes. Vamos a convocar para tratar de entender esta situación, porque una sola licitación tampoco es un buen reflejo, digamos, del comportamiento histórico. Es un punto en el análisis, ¿no? Vamos a tener que ver cómo podemos profundizar un poco más en esto. Senador Gaona. Yo creo que el problema que se señala acá respecto de las licitaciones a prestadores privados, mutuales, clínicas, en fin, tiene que ver fundamentalmente con la limpieza de las bases de datos. O sea, las bases de datos que entregan en general son bases de datos muy sucias, bases de datos que tienen información extemporánea. La gente cambia de teléfono, la gente se cambia de domicilio, la gente no contesta el teléfono, y esas son las razones fundamentales. O sea, aquí yo no veo que haya una especie de negligencia o ineficiencia por parte de los prestadores privados o de las mutuales en esto, sino porque son los mismos problemas de contactabilidad que tenemos en la atención primaria. Son los mismos problemas, porque la gente va variando sus números, todo lo que le decía yo recién. Por tanto, este es un fenómeno que no solo compete a las mutuales, sino es un fenómeno global de cuál es la calidad de las bases de datos y cuál es el nivel de contactabilidad actualizada que se tiene de esas bases de datos. Yo no sé si el FONASA lo hará o algún hospital lo hará, pero cuando uno toma una hora en una clínica privada, serán 4 o 5 veces lo que nos contactan para ver si va a ir, si confirma que va a ir, y lo hacen por mensaje de texto, lo hacen por WhatsApp, lo hacen por celular, por correo electrónico. Eso no se hace en el sector público. Entonces, también hay que un poco aprender y así no pierden las horas, que sí se pierden en los hospitales, por ejemplo. Muchas veces se trata de contactar a la gente, se le da la hora y la gente no puede asistir, o porque se enfermó, porque no tuvo que dejar a la guagua, cualquier cosa. Entonces, este es un tema que va mucho más allá y tiene que ver, más que con recursos, tiene que ver con la capacidad de gestionar las listas de espera. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos, presidente, más que un tema de recursos, un tema de oferta de servicios, que las hay, públicos y privados. Por tanto, eso es una explicación que tiene que dar la ministra de Salud, no respecto de los hechos, que ya lo sabemos, sino de cómo se busca resolverlo, cómo se va a hacer para que estas cosas no ocurran. Eso, presidente, y antes que termine la sesión, quisiera saber el pronunciamiento de la Secretaría respecto de la constitucionalidad de la indicación de la senadora Bodanovich. Bien, vamos a pedir a la Secretaría que dé respuesta, y yo había hecho una pregunta y un comentario. Si alguien que recurre al sistema de administración de justicia para una reclamación, eso inhibe cualquier otro tipo de intención de mejorar, de modificar, de cambiar en el país, o lo inmoviliza. Fue una pregunta súper concreta. La pregunta... Efectivamente, senador Gaona, estas indicaciones ya fueron tratadas durante la semana pasada y la Secretaría le hizo presente al presidente la inadmisibilidad de las mismas por tratar materias de seguridad social conforme al artículo 65, inciso cuarto, número 2 de la Constitución, y además porque determina nuevas atribuciones para FONASA. ¿Ya? Por esas dos razones. La única manera que estas se podrían poner en votación es que el Ejecutivo las traiga.
O el Ejecutivo las trae, o como ya ha ocurrido, nosotros podemos votar la admisibilidad y una decisión y una responsabilidad. Y si hay una clara Existe. inadmisibilidad, me imagino que el Ejecutivo Sí. presentará la, ¿cómo se dice? Lo de la Bueno. reserva de Bueno, constitucionalidad. en la imagino yo. misma línea, colegas, yo estaba buscando acá y tenemos un protocolo. Acá lo tienes. El punto 7 del protocolo lo voy a leer porque es lo que ya se acordó con el gobierno. Dice, rol de las mutuales en resolución de lista de espera. Se hará una propuesta por parte del Ministerio de Salud, FONASA y el Ministerio del Trabajo para que las mutuales de empleadores de la Ley 16.744 puedan participar en el proceso de resolución de las listas de espera. En caso de que dicha propuesta requiriera modificación legal, será incluida en el proyecto de ley de reajuste del sector público y deberá considerar que ello no podrá afectar su obligación primera, cual es cumplir como prestadores de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Eso está descartado, claramente es su primer requerimiento. O sea, el propio gobierno está diciendo de que se va a hacer una propuesta en la ley de presupuesto. Y en caso de requerirse una modificación legal, la harán llegar a través de la ley de reajuste. O sea, hay voluntad manifiesta por parte del Ejecutivo. Senador Gaona, y después le doy la palabra al asesor legislativo que tiene que ver con esto. Entonces, por lo que yo entiendo, por lo que ha señalado la superintendenta, el Ejecutivo, en este caso la autoridad correspondiente, cuenta con las facultades de poder autorizar el acceso de las mutuales a buscar la solución de las listas de espera. Eso ya está. Y de lo que yo puedo desprender de lo que ha señalado la superintendencia es que no se requiere ley para ello porque ya lo hacen y bien. ¿Es así? A ver, perdón, el asesor legislativo, y le doy la palabra para que le responda directamente, por favor. Ya estamos a un par de minutos de cerrar la sesión. El senador Gaona, si puede apagar el micrófono, perdón. por favor. Gracias, presidente. Bueno, para quienes no me conocen, soy Cristian Miquel, asesor legislativo del Ministerio de Salud. Lo que puedo, para dejar bien claro y haciendo eco de lo que usted acaba de leer también, que es un acuerdo efectivamente que se da en el contexto de la ley de presupuesto, es que el Ejecutivo se encuentra trabajando para poder cumplir con ese compromiso. Y bueno, la opinión de la superintendenta es absolutamente atendible y entrega obviamente antecedentes para poder discutir, pero lo que yo vengo a señalar es que el Ejecutivo en este momento se encuentra discutiendo la mejor manera de hacerlo y eso también puede explicar particularmente que la autoridad política del Ministerio del Trabajo y Hacienda no se hayan venido a presentar acá hasta no tener clarísimo el camino que se va a tomar para poder cumplir con ese compromiso que se tomó en la ley de presupuesto. Eso quería dejarlo muy claro, independiente de lo que se ha señalado acá. Muy bien, Gracias, entonces, mire, no vamos a votar esas indicaciones ahora, todavía tenemos las transitorias. ¿Por qué? Y lo discutimos en la sesión pasada para quienes no estuvieron. Quedamos en que íbamos a escuchar al Ministerio del Trabajo, a la suceso, se había invitado al ministro Grau respecto del numeral 7 del protocolo, de tal manera de poder zanjar. Porque ¿cuál es la preocupación? Y aquí también lo conversamos la semana pasada. Tenemos en paralelo un proyecto de ley que incluye indicaciones y por otro lado el compromiso del gobierno de agregarlo a la ley de reajuste. El problema es que la ley de reajuste pareciera ser que no va a ser tramitada en diciembre, sino que pudiera pasar para enero. Entonces, es un tema de avanzar. Lo vamos a tratar a través de este mecanismo o a través del otro, pero justamente se trataba de tener información. Así que no vamos a votar eso ahora y le pediría a la superintendenta que responda a lo que le fue consultado. Gracias, presidente. Por su intermedio, primero responder a su pregunta, que a lo mejor no respondí. El mecanismo en materia de libre competencia no establece órdenes de innovar que plantea que el Ejecutivo se tiene que abstener de seguir haciendo lo que tiene que hacer. Por lo tanto, eso es así. Eso sigue funcionando. Con respecto a lo que planteaba el senador Gaona y por su intermedio, presidente, el sistema ha funcionado. Lo que nos falta es tener mayor información de cómo llegar oportunamente hacia las personas que necesitan la atención médica. Básicamente es eso.
Bueno, en definitiva, estimados colegas, hay un punto que es el que llevó a que formulásemos las indicaciones. Y es que, a diferencia de otros prestadores del mundo privado, las mutualidades, las fundaciones, como el caso de la FALP o Coaniquem, necesitan pasar por suceso, los demás no. Se entienden directamente con FONASA, entiendo, para el trámite de salud común. De salud común. No es, en el caso de las mutuales que tienen como obligación, porque así se formaron, es asegurar la atención al trabajador en caso de accidente del trabajo. Cuando estos se abren a una prestación mucho más amplia, es que tienen que pasar a través de esta autorización. Entonces, es eso. Y eso es lo que con el gobierno conversamos en la ley de presupuesto para que se tramitara al alero de la ley de reajuste. Eso es. O sea, tenemos un tema de un paso adicional que no tienen otros y queremos ver si eso efectivamente ayuda a resolver el problema de ocupar la capacidad independientemente de la base de datos y todo lo que ya sabemos que hay que ver la manera de cómo se resuelve esto, pues habrá algo que hacer. Muy bien, si no hay más nada, muchas gracias por haber concurrido y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta. Gracias, superintendenta. Gracias, representante de FONASA.